las olas de la Reforma. Como mi ponencia es larga, lo que traté de hacer fue una especie de párrafos y también pues para animarlos a que si quieren la lean completa. Así que voy a ir numerando, algunas extensas, otras menos, de este tema. Entonces la primera es: todas las reformas de la tradición judeo-cristiana, desde la época bíblica hasta el presente, tienen un elemento en común: el retorno a las Escrituras, el retorno a la palabra de Dios. Esa es la primera propuesta, que es realmente, digamos, nos parece obvia, pero a veces lo obvio en realidad se convierte en nada. Pero gracias a Dios que si escarbamos un poquito en la historia de nuestra fe, todas las que se conocen surgen porque tienen como su fundamento el regreso a la palabra de Dios. Me parece que eso es lo que debe de meterse o meternos en la atmósfera o ambiente de lo que es nuestra vida. Seamos pastores, pastoras, profesores, profesoras de Biblia, laicos interesados en la misión, en la evangelización, en la mayordomía, etcétera, etcétera. Necesitan comprender a profundidad esta realidad. Si la palabra de Dios no fundamenta nuestro quehacer y nuestro ser, estamos perdidos. Y quienes conocen un poco la biografía de Martín Lutero y de otros de los reformadores, pues comprenderán eso. El retorno a la palabra de Dios fue para la Reforma del siglo XVI la fuerza motriz de ese gran movimiento que transformó al mundo de aquella época y cuya repercusión muestra su efecto hasta nuestros días. Y por eso estamos hablando de este tema. Sin embargo, y aquí ya empieza a entrar la problemática de las solas de la Reforma, ¿qué se entiende por palabra de Dios? ¿Qué se entendió en la época de la Reforma? Palabra de Dios. Es como la entendemos hoy, aquí en nuestro entorno evangélico costarricense. Para Lutero como para Calvino, para hablar de los dos más conocidos reformadores en nuestro medio, la palabra de Dios es mucho más que la Biblia, es el Evangelio. Dios mismo en la persona del Verbo encarnado. Esta afirmación se convierte en la Reforma en la fuerza que disloca las ideas relacionadas con la autoridad, tanto de la Biblia como de la Iglesia. Para los reformadores, ni la Biblia ni la Iglesia son la autoridad final, sino el Evangelio, es decir, el hecho de Cristo, hecho realidad en los individuos, en las comunidades de fe. Considerada así la palabra divina, se puede entender mejor el desarrollo de un pensar teológico reformado que llegó a resumirse en lo que hoy se conoce como las solas, sea cual sea el número, ¿verdad? No nos ponemos de acuerdo tampoco en los números de las solas. 2, 3, 4, 5, ustedes lo deciden y se apegan a ellas. Sola Escritura, sola fide, sola gratia, solus Christus, soli Deo gloria. Cabe señalar que ninguna, y esto es muy importante, ¿verdad? Porque en nuestra ignorancia siempre creemos cosas que después al estudiar, pues nos ayudan a aprender y decir, esto no lo sabía, ¿verdad? Y a veces me pasa a mí, ¿verdad? Yo no soy historiador de la iglesia, y digo, tantas veces que yo he repetido lo que he escuchado de los demás y vengo acá, empiezo a investigar un poco más y descubro que estoy repitiendo y haciendo dogma de la ignorancia de los demás y de la mía. ¿Qué nos pasa muy a menudo en nuestros círculos, no? Entonces, cabe señalar que ninguna de las solas aparece como lema o eslogan de la Reforma. De hecho, al menos la triada sola
escritura o escritura sola, gratia sola, fide sola, no aparece en los escritos de los reformadores ni en la ortodoxia protestante de los siglos XVI y XVII de la era cristiana. Procede más bien de los círculos luteranos radicales de los últimos 100 años. Podría aparecer en forma aislada, como en algunos escritos de Calvino, pero nunca como lema usado por los propios reformadores. Bueno, ahí investigan, aquí tenemos un conocido historiador de la iglesia, hay mucho material. Yo les paso así lo que descubrí en mi investigación. Ustedes me conocen, no soy historiador de la iglesia, pero la leo para estar informado. Soy biblista, pero me llamó la atención este hecho. Si las solas se aplican a la época de la Reforma, sería más bien como sugerencia de temas o principios discutidos o considerados por los reformadores en su confrontación con la Iglesia católico romana. En realidad, y esto me parece importante considerar, para cuando dicen, es que Lutero dice, o es que la Reforma dice, este hecho que me parece clave. En realidad, las posturas radicales de Lutero en relación con las Escrituras, la gracia y la fe, están en proporción directa con las excentricidades y excesos del papado. A un golpe fuerte, otro golpe más fuerte. Si tú hablas recio, yo puedo hablar más recio. A veces en las discusiones hacemos eso, ¿verdad? Si a grito nos vamos a pelear, grito bastante. Y creo que eso es muy importante, porque cuando leemos los libros o los artículos, no captamos esa retórica que da la comunicación verbal o los escritos con sus signos de interrogación. Y ustedes saben que Lutero no se guardó la boquita, ¿verdad? Yo colecciono burros y me gusta leer a Lutero porque aparecen asnos y burros por todos lados en sus escritos. No en la perspectiva en la que yo los considero, pero es interesante ese tema. Además de esas excentricidades del papado, no debemos de olvidar la propia historia de vida de Lutero, sus traumas, su tormentosa búsqueda de la salvación hasta ser encontrado por el Señor a través de su palabra. Entonces es muy importante esto. Leemos a Lutero, no podemos decir esto es lo que dice la palabra. Esta es una reflexión tranquila del teólogo detrás de su escritorio, sino de un cristiano que está buscando al Señor, lo encuentra de repente y empieza a darse cuenta que aquello que había sido su casa se vuelve realmente el terreno del enemigo, que lo que busca es su muerte, porque no conoce lo que es el Evangelio del Señor. En relación con la Iglesia Católica de la época, de manera concreta con las acciones del Papa en turno, León X, no había otro camino para el recién convertido Lutero que elevar sus postulados teológicos a su máxima expresión. El Papa deseaba pasar a la posteridad con la finalización de la construcción de la Basílica de San Pedro, y para ello necesitaba mucho dinero. Mucho dinero. Bueno, no hay que irse demasiado lejos en América Central con eso, ¿verdad? Y como era un papa sin escrúpulos y amante del poder y de las riquezas, ignoró todos los principios del Evangelio y convirtió su papado en un reinado de indolencia, avaricia y corrupción. Vaya que no entendemos ese vocabulario hoy día. Fue precisamente esa razón la que dio inicio a la venta de indulgencias en Alemania, bajo la dirección de un monje dominico llamado Juan Tetzel, ¿verdad? Respecto de las tretas de mercadotecnia usadas por Tetzel, Justo González dice lo siguiente: Tetzel y sus subalternos pretendían que la indulgencia que vendían dejaba al pecador más limpio que al salir del bautismo, o más limpio que Adán antes de caer. Que la cruz del vendedor de indulgencias tiene tanto poder como la cruz de Cristo, y que en el caso de quien compra una indulgencia para un pariente difunto,
tan pronto como la moneda suena en el cofre, el alma sale del purgatorio. El poder e influencia del Papa era absoluto, llegando a considerarse superior al poder del mismísimo Dios. Era superior también al poder del Evangelio y de la Iglesia. Esto se puede constatar en un escrito de 1520 que se escribió contra Lutero. El autor fue el dominico Silvestre Piarías, que se titula Respuesta compendiada a Lutero. Y esta frasecita me pareció interesante. El punto clave de la refutación era que por la Iglesia se ha de entender la Iglesia de Roma, con su cabeza el Papa, infalible y situado por tanto por encima, no solo de los concilios, sino también de la Sagrada Escritura. Por encima del Papa no existe juez alguno y no es destituible, aunque provoque tal escándalo que arrastre consigo al infierno a pueblos enteros entregándolos al demonio, como dice Piarías citando el derecho canónico. Bueno, las 95 tesis que escribió Lutero en el 1517 y la respuesta de Lutero a su condena en la dieta de Worms en 1521 fueron la fuerza, él ni se imaginó que iba a pasar eso, que desencadenó la reforma. Y todos recordamos lo que él dijo. Mi conciencia es cautiva de la palabra de Dios. Si no se me demuestra por las Escrituras y por razones claras, no acepto la autoridad del Papa y concilios, pues se contradicen. No puedo ni quiero retractar nada, porque ir contra la conciencia es tan peligroso como errado. Que Dios me ayude. Amén. Al respecto, Juan Stam dice en uno de sus escritos, en esta histórica declaración de Lutero, queda claro que la sola Escritura no significa que conocemos la verdad solo por la Biblia o que todo lo demás no importa. ¿Quién podría entender el éxodo sin saber algo de Egipto o el exilio de los judíos sin saber algo de Asiria y Babilonia? Un famoso fundamentalista, R.A. Torrey, dijo sabiamente, quien conoce solo la Biblia no conoce la Biblia. Por eso Lutero apela a las Escrituras, pero también a razones claras y a la conciencia. Ustedes saben, con lo que dijo Lutero, que tiemblen los literalistas. ¿Por qué? Porque dice que mi conciencia, no puedo ir contra mi conciencia. A veces nos olvidamos que la conciencia es un elemento que llamamos de subjetividad que no se puede excluir en nuestro pensar la fe y otras cosas. Pero también, por eso Lutero apela a las Escrituras, pero también a razones claras. Después, una correlación similar iba a ampliarse en el cuadrilátero wesleyano. ¿Cuánto tiempo llevo? Ya me frenó este hombre. Así como ocurre con la sola Escritura, lo mismo debe considerarse con al menos sus otras dos grandes compañeras, la sola fide y la sola gracia. En la comprensión del Evangelio y del desarrollo teológico del Nuevo Testamento, ninguna de ellas se sostiene ajena a la puesta en práctica de la fe y del Evangelio. Pablo, en Romanos y Gálatas, por ejemplo, y el libro de Santiago, ambos forman parte del canon. Y lo que por un lado Pablo acentúa de la fe, Santiago lo hace con las obras. Y ninguno ignora o rechaza la otra postura. Entonces viene la parte que quizá más les interese. Lo anterior me pareció importante, el malo histórico. ¿Qué vigencia tienen estas solas en la vida de las iglesias evangélicas hoy? Para responder esa pregunta en parte, quizá nos ayude el siguiente cuadro comparativo. ¿Cuándo son peligrosas las olas? Normalmente las olas, digamos que son neutras, pero las olas pueden ser muy peligrosas.
Uno, son peligrosas por el reduccionismo que a menudo cae, ¿verdad? Ese es el principal problema que se da al definir el adverbio sola. Se entiende por única, se entiende por principal, por suprema, por central. Si se usan los conceptos única o suprema, cualquier otro elemento, por importante que sea, queda inmediatamente excluido. Imposible funcionar hoy liberándose de toda subjetividad. No es posible ser objetivo. Por eso los pastores, los predicadores, etcétera, necesitan mantener siempre prendido su sospechómetro. No solo para aplicárselo a los demás, sino para aplicárselos a ellos mismos. El racionalismo absurdo es un enemigo mortal. Y aunque ahora vivimos en lo que es el posmodernismo, muchos de nosotros ya viejos de 70 o más años, todavía nos cuesta zafarnos del racionalismo de la era moderna. Y allí vale la pena escuchar a nuestros hijos, a los millennials, a los jóvenes, que constante nos están jalando para no caer en absolutismos. Son peligrosas cuando se cae en la idolatría, fetichismo y biblicismo, por ejemplo, en el caso de la Biblia. Y en este caso, su campo de acción y permanencia es la ignorancia y el fanatismo como parejas inseparables. Es un retornar al oscurantismo de la Edad Media, donde por la ignorancia, por el fanatismo, porque no podemos responder, no podemos pelear la buena batalla, los que saben pisotean a los que no saben. Sus beneficiarios, los jerarcas eclesiásticos, los poderes hegemónicos. Mantengamos al pueblo ignorante para poder manipularlos. Y en mucho de la política de aquí y de allá, el borreguismo, ¿verdad? La mentalidad de manada se nota a leguas por la ignorancia, el fanatismo. Bueno, ¿quiénes son las víctimas? Los súbditos, los filigreses, las masas. Pero eso es lo negativo. ¿Cuándo son liberadoras? Para que sean liberadoras las olas, deberán entenderse mejor en los sentidos de principal y central. Cambia la perspectiva. En otras palabras, las olas son clave y de vital importancia cuando se las usa en el contexto y momento exacto y necesario en pro de la liberación o protección del Evangelio y de sus seguidores. Este es el caso de la Reforma Protestante, cuyo principal protagonista fue Martín Lutero. La situación que se vivía a finales de la Edad Media hacía la vida totalmente miserable para la mayoría de la gente en la Europa occidental. El papado se había convertido en dueña y señora de todo literalmente. El énfasis exagerado que Lutero y otros reformadores le dieron a la fe bíblica era realmente esencial y hasta crucial. Significaba vida o muerte en toda la extensión de la palabra. Las reflexiones bíblico-teológicas, la traducción de la Biblia a la lengua vernácula, el surgimiento de toda una reforma y traducción anabaptista, de la lucha teológica y doctrinal a la lucha por la justicia y los derechos humanos, muestra que era imposible reducir las olas a simples postulados escritos o eslogans partidarios o separatistas. Si se entiende bien la diferencia marcada en los párrafos anteriores, la vigencia de la reforma y de esos logros me parece exigua en la mayoría del conglomerado evangélico latinoamericano. Me temo que el tema surge, si acaso se hace memoria de él, cada finales de octubre de cada año, y me temo que no son muchas las iglesias que se acuerdan de la Reforma Protestante y del tema de las olas. Ya casi termino.
8. Tengo que pedirle permiso al jefe. ¿Cómo se define la iglesia evangélica hoy? ¿Cuál es su identidad? Tal como veo la situación hoy, no parece posible hablar de un etos o identidad evangélica reformada. Aunque mi círculo de relación eclesiástica y denominacional es bastante amplio, debido a mi constante desplazamiento por América Latina, debo de confesar que nunca escucho hablar o mencionar el asunto que atañe a las olas como lema o sumario de la Reforma Protestante del siglo XVI. Nunca. Las veces que me he encontrado relacionado con la doctrina reformada o la apelación a la fidelidad a la Reforma, ha sido por lo general en el contexto de alguna pugna entre grupos de poder. Cuando en alguna institución teológica o en un grupo que quieren tener acceso al liderazgo denominacional o que lo quiere mantener, se acusa a algún individuo de hereje, de peligro para la sana doctrina, para la ortodoxia, y se hace una expulsión, porque nos va a fregar, nos va a molestar el poder, tanto económico como el institucional. ¿Cómo se puede hablar de la palabra como única regla de fe y práctica cuando se la desconoce? Ese es mi dolor más grande, hermanos, cuando doy conferencias y charlas. Creo que no exagero al decir que el 80% de los que hoy tienen cargos pastorales de predicación e enseñanza no tienen estudios bíblicos. Y algunos hasta se jactan cuando saben que soy especialista del Antiguo Testamento. Del Antiguo Testamento no sé nada, me dicen. Sonamos. Pero estamos predicando la palabra. La palabra, obviamente, reducida a la nada. O como se dice en el lenguaje teológico, canon dentro del canon. Ese es uno de los problemas. Las iglesias llamadas reformadas viven ignorando los elementos básicos de la teología de la Reforma y, por supuesto, de las otras reformas del siglo XVI, así como las subsiguientes, por ejemplo, la wesleyana. En realidad se ignora la historia de la iglesia en general, como se ignora el contenido de la Biblia. Estoy convencido que a muchos líderes de nuestras llamadas iglesias históricas, como las nuevas, como se llamen, les interesa sobremanera mantener a sus filigreses en la ignorancia, fanatismo y temor para poder enriquecerse, dominar y manipular. Quizá, como para darle un toque humorístico y sarcástico al tema, deberíamos de cambiar el moto de la Reforma, iglesia reformada, siempre reformándose de acuerdo con la palabra de Dios, a iglesia deformada, siempre deformándose en desacuerdo con la palabra de Dios. Bueno, ¿cómo reinventarnos? ¿Cómo reinventarnos? Resumo, después leen mi artículo. 1, educándonos como hicieron los reformadores. Miren, Lutero, Calvino, Melanchthon, para citar a los tres, estudiaron mucho, fueron hijos del Renacimiento, de la Ilustración. Leamos sus obras y lo veremos. Cualquier mal educado puede llegar a la cima del poder en alguna iglesia simplemente porque se la supo cómo jugar. Otro elemento que debemos de considerar para cambiar esta situación es dar a conocer propuestas nuevas y elaborar otras. Mi colega de la Sociedad de Bíblicas Unidas, Elsa Tamés, en su tesis doctoral, habló de reinventar el tema de la justificación, pero respondiendo a las realidades sociales, históricas, económicas de América Latina. Y voy a leer un parrafito de lo que ella escribió en esa época. La finalidad de la justificación es transformar a los seres humanos en sujetos que hacen justicia, que rescatan la verdad aprisionada en la injusticia.
Una lectura teológica de la justificación en un contexto donde los pobres y los discriminados son amenazados en su existencia exige que el acento sea puesto en la justicia y la gracia de Dios, que eleva al excluido a la dignidad de hijo e hija de Dios. Antes de hablar de reconciliación con el pecador, ella habla de la solidaridad de Dios con el excluido. La reconciliación de Dios con el pecador es un aspecto de la justificación por gracia, pero no es el único, dice ella. Desde la historia es reflexionar la buena nueva a partir de Caín, el asesino, sin estimar el clamor de la sangre de su hermano Abel, la víctima. Si la raíz de la justificación es la solidaridad de Dios con el excluido, la solidaridad interhumana es la señal de la justificación. En la VL salió un librito chiquito que se llama, que habla de nuestras 95 tesis. La Asociación para la Educación Teológica Hispana, que dirige un tico, el doctor Fernando Cascante, que por acá debe de andar estos días, tico de pura cepa, sacaron un libro que se llama ¿Hacia dónde va el protestantismo? Perdón, ese es el otro. Y el tercero, nuestras 95 tesis a los 500 años de la Reforma. Y finalmente, en el tema de la traducción, el solo hecho, hermanos, de que hermanos y hermanas, indígenas todos, la mayoría no haya ni siquiera terminado la primaria, que a los 10, 15 años le presenten a su pueblo la traducción completa de la Biblia, ¿es o no un milagro? ¿Es o no una reforma, hermanos? Y lo que más me duele es que ni a la hora en la que se presenta la Biblia, ni a la hora de decir a quiénes darles el aplauso, los traductores y traductoras de la Biblia son los primeros ignorados. Y siempre quiero terminar señalando que a estos hermanos y hermanas que nunca pasaron por las escuelas y las universidades, habría que darles el título de magíster, porque se lo han ganado. Y si eso se puede hacer en organizaciones como esta, yo creo que otro gallo nos cantaría. Que el Señor los bendiga.